Y el día de hoy quisiera dar inicio con ese texto que hemos estado ya usando ampliamente y que es mi deseo que usted ya quizás hasta se lo haya aprendido de memoria y lo esté meditando y lo esté reflexionando en su vida. Ese texto a través del cual el Señor nos ha estado hablando en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 64, verso 5, que finaliza con una pregunta de parte del profeta Isaías. Este es Isaías hablando con Dios. Así como todo redimido, toda redimida, todo cristiano, toda cristiana puede hablar con Dios, como parte de esa amistad, de ese compañerismo íntimo que alcanzamos a través de nuestro perdón o en el momento en que somos perdonados. Dice el profeta Isaías a Dios: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Es decir, hacía lo recto, lo justo, lo agradable a Dios, lo que manda Dios en su ley moral. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? ¿Podremos acaso ser salvos? ¿Puede una persona que vive practicando el pecado, que persevera en el pecado, es decir, que lo hace de forma continua, de forma habitual, no como la excepción, sino como la práctica, como la regla, como la norma, que lo hace ya como una costumbre? ¿Puede esta persona, si muere en ese estado de práctica de pecado, sin arrepentirse y ejercer fe en Cristo Jesús para perdón de todos sus pecados, puede esa persona ser libre de la ira de Dios, ser libre de la condenación eterna? Querida persona que hoy está aquí, ya vimos en la enseñanza anterior que eso no es posible. Y no porque yo lo crea, no porque yo lo diga, no porque en este lugar así se crea, sino porque Dios en su infinita misericordia y a través de su palabra nos contestó en la enseñanza anterior que eso no es posible. Porque el que practica el pecado es del diablo, y porque las personas que practican una serie de pecados por nombres que por cierto Dios se los ha puesto. Dice la palabra de Dios que no heredarán el reino de Dios. Y si no heredan el reino de Dios, entonces ¿a dónde se van si ellos mueren en ese estado de práctica de pecado? Bajo la ira de Dios. Dice Dios en su palabra que irán al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, o al infierno como muchos le conocen. En nuestra enseñanza anterior decíamos que había en su servidor una profunda preocupación acerca de cuánto conocimiento hay en las personas acerca del pecado. Hoy en día conocemos, gracias al Internet, más de las enfermedades que del pecado. Y no es que esto sea malo. Hoy en día una persona se siente mal, va a donde el médico y el médico le dice: usted tiene X o Y enfermedad. Inmediatamente la persona le dice a un familiar, a un hijo, una hija, a un esposo, alguien que es diestro en el uso del Internet: hazme un favor, ¿podrías tú buscarme en el Internet información acerca de esta enfermedad? Y mira, hay abundancia, hay abundancia. Y esa persona, ya sea que lo haga por ella misma o por un familiar, esa persona puede en una hora, a través de todo lo que está expuesto o todo lo que viene en el Internet, adquirir toda la información que necesita acerca de su enfermedad. Sí, acerca de lo que la produce, otros síntomas que quizás la persona no tiene, el tratamiento o algunos otros exámenes para confirmar la enfermedad.
antes del tratamiento? ¿O qué tipo de tratamiento hay? ¿Qué tipo de tratamiento alternativo podría haber? ¿Cuáles son los efectos secundarios del medicamento? Fíjate todo lo que en una hora, hora y media una persona podría aprender de su enfermedad. Pero tristemente no sabemos eso de pecados. Porque la gente no está interesada en conocer de sus pecados, solo en conocer del cielo, solo en conocer de la salvación, solo en conocer de las bendiciones de Dios, solo en conocer de las promesas de Dios. Así de sencillo. Solo en conocer del amor de Dios. Y no es que sea malo conocer de las bendiciones de Dios tampoco. Y no es que sea malo conocer de las promesas de Dios. No es que sea malo conocer del amor de Dios. Pero es indispensable que la persona pueda o la persona conozca acerca de sus pecados. Ya decíamos en nuestra reunión anterior que es muy común que personas pasen al frente a hacer una oración de aceptar a Cristo sin estar conscientes primeramente de qué se están arrepintiendo, sin estar conscientes de qué le están pidiendo perdón a Dios. ¿Por qué? Porque no están conscientes de sus pecados, porque hay un desconocimiento de lo que es pecado hoy en día. Les comentaba de casos que son reales, de personas que en algunos llamados que hemos hecho a convertirse a Cristo, las personas pasan al frente con un corazón sincero, con un corazón honesto y piden perdón a Dios por los pecados que ellos o ellas consideran que han cometido contra Dios. Pero luego, cuando se les llama a una serie de reuniones personales para compartir con ellos algún material por escrito o por cintas de audio o en CD acerca de qué cosas son pecado, por ejemplo, para que ellos puedan estar conscientes o más conscientes del paso que han dado ante Dios. Resulta que estas personas, después de meditar este tipo de material por escrito o cintas de audio, me confiesan con vergüenza de que a pesar de que había una decisión sincera en su corazón de entregar su vida a Cristo, las personas en ese momento no estaban conscientes de la totalidad de sus pecados. ¿Por qué? Porque nunca habían sido confrontados con sus pecados. Porque nunca habían sido confrontados con sus pecados. Porque decíamos que al pecado hoy se le llama atadura, al pecado hoy se le llama espíritu, al pecado hoy se le llama lo que quieras, pero no se le llama pecado. Y decíamos que los pecados tienen nombre porque Dios le ha puesto nombre y Dios ve tus pecados por nombre y Dios escribe en los libros de los cielos tus pecados por nombre y Dios te va a juzgar por tus pecados por nombre, pero también Dios te va a perdonar si tú te arrepientes y ejerces fe en Jesús, en su obra, al morir y resucitar para perdón de pecados. Dios te va a perdonar tus pecados también por nombre. Decíamos que era necesario estudiar los pecados por nombre. Decíamos que íbamos a tomar una lista de las 3 listas de pecados que habíamos leído en nuestra enseñanza anterior. Hay más en la Biblia, hay más de esas 3. Tomamos 3, porque eran útiles para la enseñanza, pero hay más. Si usted es un lector de la Biblia, se dará cuenta que hay más de esas 3 listas. Pero decíamos que íbamos a tomar una, y es la lista que viene en la epístola o la carta del apóstol San Pablo a los de Galacia, capítulo 5, verso 19 al 21. Y vamos a ir estudiando pecado por pecado. No sé cuánto tiempo nos va a llevar, pero no importa. No importa. ¿Sabe cuánto tiempo se toman algunos juicios? ¿Hay algún abogado por aquí que me quiera ayudar? ¿Sabe cuánto tiempo llevan algunos juicios en presentar una prueba, otra prueba y otra prueba? Hay juicios que duran 6 meses, hay juicios que duran 1 año. Hay juicios que se llevan 5 años en presentar pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Pero mire, el tiempo que sea necesario es el tiempo que se toma la Corte Suprema de Justicia para recibir las pruebas y emitir un veredicto. Porque ese veredicto puede ser inocente o culpable. Y si el inocente es declarado culpable porque no se oyeron todas las pruebas, o sea, no se analizaron todas las pruebas, no se oyeron todos los testimonios, ¡qué grave es!
Qué grave es que una persona inocente, imagínese, usted o yo inocente, sea condenado a 20 años de cárcel, privado de su libertad, privado de sus derechos, de estar con su familia. Y si mire, si en una Corte Suprema, en un juzgado, donde se ventila un juicio, mire, no importa el tiempo que sea necesario para presentar las evidencias. Yo creo que aquí no importa el tiempo que sea necesario con tal de presentar las evidencias. Y hoy cuando estudiemos pecado por pecado, y los días que vienen, que estudiemos pecado por pecado, yo quiero que usted entienda que lo que se está presentando aquí son evidencias en su contra si usted no se ha convertido a Dios. Lo que se está presentando aquí, óigalo bien, son las evidencias que Dios va a usar en su contra para el día del juicio del trono blanco decir inocente o culpable. O culpable, óigalo bien. Yo quiero que usted entienda lo que le dije a un abogado un día, que gracias a Dios ya se convirtió. Hoy vamos a estudiar su expediente. ¿Cómo? Me dijo. Sí, le dije, está acostumbrado a llevar casos, sí. Usted lleva expedientes de sus casos, sí. Hoy vamos a estudiar su expediente, el expediente suyo, el expediente que está en la Corte Suprema de Dios en contra suya. Y hoy vamos a ver su expediente. Y yo le pregunté a este abogado, oiga abogado, al condenado o al que es acusado, el abogado acusador, ¿alguna vez le ha prestado el expediente que lleva del caso? Nunca, me dice, porque entonces obtendría pruebas para la defensa del acusado. Le dije, pero qué bueno es Dios, que Dios nos permite poder ver, Dios, el que acusa, nos permite ver su expediente. Nunca el abogado acusador le permite al acusado o al abogado tener acceso a su propio expediente, donde están todas las pruebas en su contra, para que prepare una defensa. Nunca se ha visto eso. Bueno, a menos que el abogado esté pagado, ¿verdad? Y que el abogado se venda y bajo haga eso. Pero si estamos hablando que por la vía de lo derecho, de lo legal, de lo honesto, eso no se da. Sin embargo, yo quiero que entienda que Dios le está dando a usted, querida persona que está aquí, que es honesto, que es honesta, que reconoce que no se ha convertido a Dios. Dios le está dando la oportunidad de que usted vea el expediente que Dios tiene en su contra. Que Dios vea las pruebas que a usted le acusan y que le van a condenar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que usted pueda ser libre de esa condenación. Ahora, en esta tierra, óigalo bien. Por eso es importante que cuando estemos estudiando esto, usted se lo aplique a usted. Cuando estemos estudiando pecado por pecado, usted se lo aplique a usted. Quizás una persona muy cercana a usted, muy querida a usted, un conocido, encaje dentro de este pecado. Quizás usted tenga la tentación de codiar al que está a su lado, de pensar, fulanito de tal, fulanita de tal, encaja en este pecado. Pero yo quiero pedirle que no lo haga, que se abstenga de hacerlo para que se vea a usted mismo o a usted misma. Ese es el único propósito de estas enseñanzas. Por tanto, es importantísimo que usted sea honesto, que usted sea honesta hoy y durante todas estas enseñanzas y que usted se examine a la luz de la palabra. Porque vamos hoy, con el permiso de Dios, a abrir su expediente. Es acta de los decretos que le es contraria a usted. Sí, esa acta de los decretos que le es contraria a usted. Hoy la vamos a abrir. Hoy usted va a poder ver lo que Dios tiene escrito en los libros de los cielos, en contra suya. Hoy usted va a poder ver todo aquello que va a ser leído en su contra. El día que usted se presente ante Dios y los libros de los cielos sean abiertos y su nombre sea buscado ahí y se lea
todo y se examine todo lo que está ahí. Todas las obras que usted hizo. Lo vamos a ver. Por eso ponga atención. Ponga atención. Imagínese con cuánta atención el abogado y el acusado examinarían el expediente, que el abogado acusador le facilite al acusado y al abogado para que preparen su defensa. ¿Con cuánto interés? ¿Con cuánto interés? Si es posible, le sacarían copia para estarlo leyendo una y otra vez para presentar una defensa eficaz, efectiva. Como le decía, Dios va a permitir que sea abierto su expediente y que usted pueda ver lo que Dios tiene escrito en los libros de los cielos bajo su nombre para que usted pueda huir de la condenación eterna, para que usted pueda ser libre de la condenación eterna, para que usted prepare su defensa. Y veamos entonces en la epístola del apóstol San Pablo, ahora sí, a los de Galacia, epístola del apóstol San Pablo a los de Galacia, capítulo 5, verso 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, otros lo traducen odios, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice aquí? No heredarán el reino de Dios. Dice Dios, y manifiestas son las obras de la carne. Ya lo decíamos anteriormente, manifiestas, es decir, son evidentes, están a la vista de todos. Son evidentes y están a la vista de todos, principalmente ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, querida persona que hoy está aquí, a quien Dios le está dando la oportunidad de revisar su propio expediente, para que pueda preparar su defensa y ser libre de la ira de Dios. Mire, no trate de justificarse, no trate de excusarse, no trate de tapar el sol con un dedo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar diciendo son cosas manifiestas, son cosas que están a la vista. Sí, son cosas que son evidentes, que son conocidas por Dios primeramente. Todas primeramente son conocidas por Dios. Quizás su esposa, quizás su esposo, quizás sus hijos, sus familiares, su padre y su madre no las conozca todas, pero muchas de estas sí son evidentes a ellos. Y si usted no las quiere ver, y si usted no las quiere reconocer, qué lástima que no sean evidentes para usted. Pero quiero decirle que de nada le va a servir, pues son evidentes a Dios primeramente. Son evidentes a los que le rodean también. Son evidentes. Así que de nada sirve tratar de ocultar la verdad, de nada sirve tratar de tapar el sol con un dedo, de nada sirve. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar hablando son cosas manifiestas. Las pruebas que le acusan a usted, las pruebas que Dios tiene contra usted, son manifiestas a Dios y a muchas personas que Dios podría utilizar como testigos en su contra. Muchas personas parecen ser cristianas, pero habla con su esposo, habla con su esposa, habla con sus hijos, habla con sus padres, habla con sus vecinos. Te dicen, ¿qué? ¿Cristiano? No, olvídate. Estas cosas le son manifiestas a Dios. Y le son manifiestas a muchos que Dios va a utilizar. Que Dios va a utilizar como testigos. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Decíamos que al hablar de carne estamos hablando de la naturaleza humana, estamos hablando del ser humano. En otras palabras, son obras que el ser humano realiza de manera consciente y voluntaria. ¿Sí o no? Son obras que el ser humano realiza de manera consciente y voluntaria. ¿Y cuál es la raíz de todo esto? Es que el diablo me empujó. No, no es cierto. Es el egoísmo. Es el amor a uno mismo. Así de sencillo.
Es ese amor desmedido por ti mismo, por ti misma, que te lleva a cometer cada una de estas obras de la carne sin importarte lo que Dios siente, sin importarte lo que Dios piensa, sin importarte lo que Dios quiere, sin importarte lo que tu prójimo, la gente que te rodea piensa, sin importarte lo que tu prójimo siente, ¿sí? O quiere, no te importa. Solo te ves a ti mismo o a ti misma. Son obras que tú llevas a cabo, son obras de la carne. Y como ya decíamos, no es que hay algo en ti que te obliga a pecar, no, hombre. No, es que es mi naturaleza pecaminosa y así me hizo Dios. ¿Cómo Dios te va a condenar por algo que Él mismo puso en ti? Sería injusto. A ver, piénsalo. Dios te pone una naturaleza pecaminosa que te empuja continuamente al pecado. Y luego te condena por el pecado. ¿Ah? A ver, Dios no es injusto. Lo que existe es una naturaleza humana egoísta, no regenerada, no convertida. Sí, que no ha pasado del estado de egoísmo al estado de entrega total e incondicional a Dios. Eso es lo que existe realmente. Hablemos claro y hablemos a las cosas como son. Como son. No hay naturaleza pecaminosa, lo que es una naturaleza humana egoísta. Egoísta. No regenerada, no convertida a Dios. No ha habido conversión, no ha habido paso de ese estado de egoísmo a ese estado de entrega total e incondicional a Dios, donde se vive para amar a Dios con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que no ha habido. Eso es lo que no ha habido. Y cuando el cristiano tristemente cae en un pecado, ¿por qué es? Porque se volvió a ver a sí mismo o a sí misma. Porque volvió a ser egoísta. Punto. Porque permitió que el egoísmo, el yo, volviera a entronizarse, volviera a tomar el control. Punto. Solo se ve a sí mismo o a sí misma. Ni vio a Dios, ni pensó en Dios, ni a su prójimo. Punto. Así de sencillo. El diablo tienta. Pero tú decides, yo decido. Son obras de la carne. Sí, la carne trabaja de manera consciente y voluntaria, decíamos, movida por el egoísmo para llevarlas a cabo. No andes culpando demonios, no andes culpando espíritus, no andes culpando ataduras, no andes culpando áreas de tu vida. No, es que tengo un trauma, no, es que usted no sabe, es que, ¿verdad? Mi madre, cuando estaba en el vientre de mi madre, me rechazó y entonces hay que hacerte, ¿verdad? Una hipnosis, como hacen en muchos lugares ahí en los famosos encuentros, ¿verdad? Que ni te recomiendo que vayas, donde te llevan ahí a través de la regresión por medio de un acto de hipnosis hasta el vientre de tu madre, y estando en el vientre de tu madre supuestamente te dicen, perdona a tu mamita que te rechazó. Entonces ya esa es la causa de tu trauma, ¿verdad? De tu vida miserable, de tus odios, de tus rencores, resentimientos, amarguras, el rechazo de tu madre, de tu padre. Entonces ve al vientre de tu madre y perdónala, y luego cuando ya regresas, ¿verdad? Ya regresas del trance. Entonces ya has perdonado a tu mamá porque ya fuiste al vientre de tu madre, a tu papá, quien sea, y entonces ya estás bien. Pero siguen con sus enojos, sus pleitos, sus iras, sus resentimientos contra sus familiares, sus amarguras contra sus familiares. ¿Qué pasó? Nada. Es que la causa de su vida miserable no era ese trauma, era el pecado. Era el pecado y sigue siendo el pecado. No culpemos hoy a nadie. Hoy que Dios nos permite ver ese expediente de cada uno, no culpemos a nadie, por favor. Seamos honestos, seamos sinceros. Las obras de la carne, manifiestas son las obras de la carne, dice. Son tuyas, tú eres responsable, y si eres responsable, eres culpable. Y las haces porque te gusta hacerlo, seamos honestos, porque te provoca placer, por el egoísmo. Y la primera de las obras de la carne es adulterio. A ver, siendo algo tan común, ¿quién me podría dar una definición de adulterio? A ver, no es examen, puede equivocarse, no se preocupe. Una definición de adulterio. Nada más quiero saber qué tan claro tenemos el concepto de adulterio entre nosotros. ¿Qué es adulterio para usted? Para usted. ¿Alguien me quiere decir qué es adulterio? Cuando un hombre o una mujer le es infiel a su pareja, le vamos a agregar una palabra. Un hombre o una mujer que están casados, que han hecho un pacto ante una autoridad civil, que es lo que nosotros conocemos como el matrimonio civil, o han hecho un pacto ante un líder o un ministro de una
religión o denominación o secta. ¿Sí me entienden? Que es lo que nosotros llamamos el matrimonio eclesiástico o por la iglesia. O sea, cuando un hombre o una mujer que han hecho ese pacto entre ellos, ante las autoridades civiles o ante un líder religioso o un siervo de Dios, son infieles a ese pacto. O sea, es decir, cometen una relación sexual fuera de esa relación matrimonial, fuera del matrimonio. Entonces, podemos definir el adulterio como una relación sentimental. Ah, caray, dirán muchos. Sí, una relación sentimental o una relación de tipo sexual ilícita, es decir, no permitida. ¿No permitida por quién? No permitida por las leyes de los hombres, pero también, sobre todas las cosas, no permitida por las leyes de Dios, por la ley moral de Dios. Entonces es una relación sentimental o sexual ilícita, no permitida. ¿Por qué? Porque es fuera de la relación matrimonial, ya sea de una persona casada, hombre o mujer, con una persona soltera porque nunca se ha casado, o soltera porque está divorciada, o soltera porque es viuda. Cualquier cosa de estas es adulterio. De modo que una persona casada, ante la ley, o ante un líder de Dios o religioso, un ministro de Dios o un ministro de una religión, una persona, hombre o mujer, comete adulterio cuando la persona realiza o lleva a cabo una relación de tipo sexual con un hombre o una mujer, ¿verdad? Estando él o ella casados, ya sea casado, el estado civil, óigalo bien, el estado civil de la persona con la que se lleva a cabo esa relación de tipo sexual realmente no interesa. Lo que importa es el estado civil del que la busca, del que la provoca para deleitarse en esa relación. Está casado. Y la otra persona con la que lleva a cabo la relación, eso realmente no importa. Puede ser otro casado o otra casada, puede ser alguien que esté soltero porque nunca se haya casado, o soltera porque nunca se haya casado, o porque sea un viudo o sea una persona divorciada. Pero también hay otras formas de adulterio que yo quisiera que pudiéramos examinar hoy para que cada quien pudiera examinarse a sí mismo o a sí misma. A lo mejor este no sea tu caso y digas, yo estoy libre. Pero vienen más pecados. Otra forma de cometer adulterio es cuando una persona que se unió a otra ante autoridades civiles o ante un ministro cristiano o un líder religioso y está casada, como le llamamos nosotros, esa persona rompe la relación de compañerismo y se separa. Se separa, es decir, un hombre y una mujer se casaron ante las autoridades civiles o ante las autoridades civiles y un ministro de Dios o un líder religioso. Y bueno, viven así 5 años, 8 años, pero no lo sé, a los 5, 8, 10, 15 años, se separan. Uno de ellos decide abandonar el hogar o abandonar la casa y se va a vivir, no sé, con su mamá, con su papá, a un departamento. Y luego con el tiempo inicia o se une con otra persona para convivir con ella. Yo quiero decirle que esa persona que se separó, que rompió el pacto de compañerismo con su cónyuge, sin una carta de divorcio, y está viviendo en lo que nosotros conocemos como en unión libre con otra persona, esa persona está ¿en qué? En adulterio. ¿Por qué? Porque rompió el pacto matrimonial, rompió el pacto de compañerismo, no hay una carta de divorcio y aún así está viviendo o se volvió a unir con otra persona. O si tú quieres, no se unió con otra persona para convivir con ella, sino solamente codicia con esas miradas lujuriosas, aunque no viva con su esposo o con su esposa. ¿Qué dice Jesús? Ya adulteró contra su esposa
o contra su esposo en su corazón. O si este hombre o esta mujer que se separa de su esposo o de su esposa sin carta de divorcio, y se allega nada más a una persona del sexo opuesto o del mismo sexo, que es común hoy en día. ¿Para qué? Para tener una relación de tipo sexual. Algo eventual, algo sin compromisos. La vi, me gustó, la invité por ahí a cenar y luego terminamos ahí en un motel o en su casa o en mi casa, que ahora la persona está soltera y vive sola. Esa relación sexual única quizás lo convierte a este hombre o a esta mujer en un adúltero o una adúltera. Eso es pecado de adulterio. ¿Sí se entiende? Hombre o mujer casados, que rompen el pacto de compañerismo, que abandonan la casa, que se van a vivir y porque ya tienen 1 año o 2 años de vivir solos o solas, ya se creen con derecho de volver voy a empezar mi vida de nuevo. Y buscan un hombre u otra mujer con X o Y características que no tenía su esposo o su esposa y empiezan a vivir con él o con ella formalmente o una relación esporádica. Eso es adulterio. Eso es adulterio. Y el hombre o la mujer que están haciendo eso están practicando el adulterio. Ah, dirán muchos, yo no tengo ese problema, porque yo sí es cierto, me casé con mi esposa ante una autoridad civil. Otros dirán, yo me casé con mi esposa o con mi esposo ante una autoridad civil y luego buscamos un ministro de Dios o un líder de X o Y religión o denominación o secta y ahí hicimos un pacto ante Dios. Pero bueno, no nos entendíamos. Finalmente llegamos a la conclusión después de 10 años de estar casados que no nos entendíamos, no éramos el uno para el otro, o él era un borracho, o él era un irresponsable, o ella era una derrochadora, nunca entendió que debía de economizar el dinero, continuamente estaba pagando sus deudas de sus tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, un día me cansé y decidimos los dos que nos íbamos a divorciar. Y yo no tengo ese problema que usted dice. ¿Por qué? Porque yo a los 2 años de divorciado con mi mujer, porque yo sí tengo carta de divorcio, yo le di a mi mujer carta de divorcio, o mi mujer me dio a mí carta de divorcio, o dirán las mujeres, mi marido me dio a mí carta de divorcio, o yo le di a mi marido carta de divorcio. Mire, nosotros no tenemos ese problema, porque nosotros estamos divorciados. Estamos divorciados. Yo no tengo ese problema. Yo estoy, después de 2 años de divorciarme, me fui a vivir ahí con un hombre, me fui a vivir con una mujer. O sigo soltero, o sigo soltera, pero claro, siempre echando mi carita al aire. Usted sabe, pastor, la carne es débil, ¿verdad? Ahí uno ve a una muchacha, ¿verdad? Así dicen, pero yo estoy divorciado. Otros dicen, es más, yo me divorcié y me volví a casar con la mujer que vivo, o me volví a casar con el hombre que vivo. O sea, mi caso no es el anterior de que no hay carta de divorcio. En el mío sí hay carta de divorcio. Mi caso no es que tengo una carta de divorcio y ando viviendo en unión libre o ahí, ¿verdad? Echando canitas al aire. No. Mi caso es, me divorcié, hay carta de divorcio y me volví a casar. Y con la mujer que estoy casado es mi esposa. Me casé ante las autoridades civiles. La pregunta es, ¿sabías tú que en la Biblia solamente hay 2 cláusulas de excepción, como se conoce? ¿Sabías tú que en la Biblia solamente hay 2 razones por las cuales el Dios, que nunca quiso el divorcio, permite el divorcio? ¿Sabías tú que solo hay 2? ¿Qué es lo que se conoce como cláusulas de excepción? Solo hay 2. Y si un hombre y una mujer se divorcian, pero no por estas cláusulas de excepción, salvo por causa de, dice una de ellas, salvo por causa de. Esas personas, si no se han divorciado de su cónyuge por esas 2 cláusulas de excepción o salvo por causa de, esas personas, si se vuelven a casar, están en adulterio. Yo quiero decir claramente hoy que esto debe de manejarse de manera particular. Cada caso es muy particular. Y yo ruego a cada uno de ustedes, si este es tu caso, de un divorcio, no por las cláusulas de excepción y una vuelta a casar,
que te aboques conmigo para darte consejería. Si es que realmente te interesa, porque hay gente que no le interesa, la verdad. Pero si te interesa, abógate conmigo. Vemos tu caso en lo personal, estudiamos tu caso en lo personal y luego vemos cuál es la salida bíblica que Dios da a esto. Porque el problema aquí no es volverse a casar una vez divorciado. El problema es por qué te divorciaste de tu esposo o la razón por la cual te divorciaste de tu esposa. O él te divorció o ella te divorció. Fue por las cláusulas de exclusión. Tú ahorita estarás diciendo, ¿y cuáles son esas dos? Dígame porque yo soy divorciado y me volví a casar. O porque yo soy divorciado y no me he vuelto a casar y quiero saber si me puedo volver a casar, si no estoy cometiendo adulterio. Las únicas dos están, la primera en el Evangelio según San Mateo, para los que les gusta estudiar, y para ti, si este es tu caso. Evangelio según San Mateo capítulo 5, verso 31 y 32. Evangelio según San Mateo capítulo 5, verso 31 y 32. Y también lo puedes encontrar en el Evangelio según San Mateo capítulo 19, verso 9. Y aquí la cláusula de excepción es porneia, fornicación, es inmoralidad sexual de cualquier tipo. La primera cláusula de exclusión es que tu esposo o esposa te haya sido infiel, ya sea con una persona del sexo opuesto, o haya practicado el homosexualismo, el lesbianismo, el incesto, el bestialismo, y lo haya hecho, óigalo bien, lo haya hecho como una práctica, es decir, como dicen algunos estudiosos, de manera empedernida, es decir, de manera continua. Fue un hombre infiel, fue una mujer infiel, de manera continua. Oiga, pastor, es que mi esposa me fue infiel una vez y por eso la divorcié. Oiga, es que mi esposo me fue infiel una vez y por eso lo divorcié. Cuando Dios usa ahí, lo vamos a ver más adelante, la palabra salvo por causa de fornicación, viene hablando de adulterio. Y la palabra griega para adulterio que viene usando es moikao. Pero cuando dice la cláusula de exclusión, dice salvo por causa de fornicación. Y ahí la palabra griega es porneia. Porque Jesús, que es Dios, vivo y verdadero, usó la palabra porneia, no moikao. ¿Por qué usó la palabra fornicación y no adulterio? Primeramente, porque Jesús estaba tratando de englobar todo tipo de relación sexual ilícita como causa de, o como causal de, o como cláusula de excepción. Jesús no solamente estaba tratando de enfocar aquí la relación de infidelidad entre un hombre casado y una mujer, indistintamente de su estado civil, o de una mujer casada y un hombre, indistintamente de su estado civil. Estaba tocando también el tema del homosexualismo. Hay mujeres cuyos maridos resulta que son muy machos cuando novios y los primeros 5 años, y después resulta que a los 8 años les descubren un amante, y el amante no es mujer, es hombre, son homosexuales. ¿Se da? ¿Eso se da? Hay matrimonios donde la esposa es lesbiana. En el campo sucede el bestialismo, el incesto. Oiga, una madre descubre que su esposo está teniendo relación sexual con su hija desde hace 5 años y tiene manipulada a la hija, amenazada a la hija, y desde hace 5 años lo ha estado haciendo, es incesto. O sea, cuando Jesús usa porneia, cuando viene hablando de matrimonios, cuando viene hablando de adulterio, de moicao, por 2 razones. La primera, para tratar de englobar todas las causas de. Porque Jesús está diciendo, solo por esto, es que delante de mí va a ser lícito tu divorcio. Entonces yo te lo voy a aclarar para que luego no salgas diciendo, es que yo no sabía, es que... No, solo por esto, por causa de infidelidad, por inmoralidad sexual, por cualquiera de todas estas cosas. Además, como veremos más adelante, hay la palabra porneia que Jesús utiliza tanto en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 32, capítulo 19, verso 9, porneia habla de un adulterio, incluye el adulterio de manera agravada, se le llama, es decir, de manera continua. Al hombre se le dio una oportunidad o a la mujer se le dio una oportunidad porque parecían arrepentidos, pero al tiempo vuelven a ser descubiertos de nuevo porque volvieron a las andadas, porque volvieron al pecado de la infidelidad. Y luego se les vuelve a dar una segunda oportunidad y se les vuelve a descubrir y parecen arrepentidos, pero vuelven a caer en la misma. O nunca realmente dejaron la relación anterior. Mintieron, fueron hipócritas.
es más de una vez. Es infidelidad. O sea, Jesús está diciendo, miren, dice Jesús, si yo voy a permitir que una pareja se separe, primeramente no va a ser por cualquier cosa. Segundo, una de las cláusulas de excepción es esa infidelidad por inmoralidad sexual de cualquier tipo, pero dice, tiene que ser como una práctica. Porque luego tenemos en la consejería esposas que están muy amargadas con sus maridos, que llegan y me dicen, mire pastor, ya lo encontré, mire, sí, ya le descubrí un preservativo, le descubrí Viagra. Me es infiel. Porque conmigo, mire, tiene 6 meses que no me toca. ¿Ya sabe quién es la mujer? No, pero estoy así de descubrirlo. Allá, a los 15 días dice, ya, lo confronté, ya me dijo, dice que sí, que es infiel con tal mujer desde hace tiempo. ¿Verdad que ahora sí lo puedo divorciar? Porque Jesús dice ahí, ¿verdad? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, ¿verdad? Verso 32, pero yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, en este caso a su marido, a no ser por causa de fornicación, mire, inmoralidad sexual, ese es un inmoral sexual, hace que ella adultere. ¿Me puedo divorciar por ello? ¿Una sola vez? ¿Comprobada una sola vez? ¿Qué dicen ustedes? No. Todo hombre y toda mujer tienen derecho a una oportunidad. ¿Qué es lo que Jesús hace con nosotros cuando venimos arrepentidos? Nos da una oportunidad. Es más, aquí la palabra porneia, que es vendido, inclusive abre las puertas a una segunda oportunidad. Algunos estudiosos, aunque no muchas mujeres, seamos sinceros, pero algunos estudiosos ven inclusive la oportunidad de perdón y no divorciar hasta una tercera ocasión. Aunque hay mujeres que dicen, no, la tercera es la vencida, ¿verdad? Pero bueno, un hombre que se le han dado 3 oportunidades, a una mujer que se le han dado 3 oportunidades, que parece estar arrepentida y realmente no lo está, porque continúa la misma relación o continúa cayendo en otras relaciones, entonces esa persona realmente es alguien que está vendido al pecado de la inmoralidad sexual. Es un pornos. Es un pornos. De donde viene la palabra prostituta o prostituto, es un pornos, alguien que está vendido a ese pecado. Pareciera ser que esa persona no está dispuesta a renunciar a ese pecado que comete consciente y voluntariamente, del cual toma placer. Entonces Dios está diciendo, mira, esta es una de las cláusulas de excepción, pero yo te voy a decir cuáles son los pecados que abarcan esta cláusula de excepción y que no es a la primera, es varias. Entonces, si tu divorcio, es decir, si tú te divorciaste de tu esposa, si tú le diste a ella carta de repudio o de divorcio, porque se te hizo gordita, por cualquier cosa que no sea esto, salvo por causa de porneia, fornicación, es decir, inmoralidad sexual de cualquier tipo, como una práctica empedernida, de manera empedernida, y te volviste a casar, si no fue por esto, mujer, si tú le diste carta de divorcio a tu marido, porque era borracho, porque no trabajaba, porque te maltrataba, porque roncaba, no lo sé. Si tú le diste carta de divorcio a tu marido por cualquier cosa, menos por esta cláusula de excepción, y te volviste a casar, mujer, con el hombre de tu vida, con el hombre de tus sueños, ahora sí, con tu media naranja, si no fue por causa de esto, de fornicación, tú estás en adulterio. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Pero es que nos amamos, pastor, este hombre me trata como aquel nunca me trató. Sí, pero ¿por qué razón te divorciaste de él? Es que era un borracho, nunca proveyó en los 15 años. Mire, me la pasé lavando y planchando para alimentar a mis hijos. Mire, Dios dijo que él dejó las autoridades, ¿verdad? Civiles, ¿para qué? Para defensa del justo. Pues tenías que haber ido a las autoridades, poner una demanda de pensión alimenticia, etcétera, etcétera, etcétera. Seguir los pasos que la misma Biblia tiene tan claritos, ¿verdad? Y Dios hubiera respaldado su palabra. Ah, pero es que usted no sabe lo que es vivir con un hombre borracho que no provea. Además, lo poquito que dejaba de la lavada de ropa, mire, me lo robaba, tenía que esconderlo, me lo robaba, sí, y Dios lo vio, y Dios se indignó. Y si ese hombre no se arrepiente y se convierte a Dios, Dios lo va a condenar. Pero esa no es causal de divorcio. No dice, salvo por causa de que es un borracho irresponsable. No, 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 no. Tenías que haber seguido todas las formas que la Biblia establece para tratar con ese hombre borracho. Con ese padre irresponsable, con ese padre maltratador, con ese marido maltratador. A veces la gente cree que uno es frío, insensible,
Porque usted nunca ha vivido eso, ¿verdad? Usted nunca lo ha vivido, ¿verdad? Usted no sabe lo que es. Por eso para usted es fácil decirme que estoy en adulterio, si es el hombre que amo, si es la mujer que amo. No, espérame. Yo no estoy aquí para decirte lo que yo pienso, lo que yo creo, o lo que yo he vivido. Yo no estoy aquí para aconsejarte en base a lo que yo he vivido o no he vivido. Yo estoy aquí para abrir las Escrituras y leerte la palabra de Dios, la Biblia, y decirte lo que Dios te dice. Porque por esta misma palabra vas a ser juzgado. Por esta misma palabra vas a ser juzgada. Por cierto, el que dice salvo por causa de fornicación, nunca se casó, que es Jesús, o sí se casó. Nunca. Pero él conocía la ley, la palabra de Dios. Y alguien que nunca se había casado, alguien que nunca había soportado a una mujer amargada, te dice, mira, no te puedes separar de ella si es amargada, no te puedes divorciar de ella si es amargada. Sí, no te puedes. Es que me tiró, miren, me tiró un cuchillo. Pues las autoridades, hombre. Serás uno de los pocos hombres, o de los que cada vez más son maltratados por las mujeres. Y presenta las evidencias, los testigos, y van a hablar con ella y le van a decir, señora, tranquila, tranquila. No creas que yo la traigo en contra tuya. No. Y como lo dije al principio, esto es muy particular. Estoy hablando generalidades, pero estas son las generalidades bíblicas. Este es un caso muy particular. Si tú te estás sintiendo identificado ahorita, por favor, acúdeme al final y sacamos una cita. Y con todo el tiempo, en lo personal, entre semana, discutimos tu caso. Y vemos qué dice Dios al respecto. Vemos si te es lícito estar casado con ese hombre que estás casado actualmente, después de haberte divorciado, o con esa mujer, después de haberte divorciado. Pastor, es que todo esto que usted me dijo yo no lo sabía cuando yo me casé por segunda vez. Yo soy de esas personas que me divorcié en ignorancia, ¿verdad? Porque no lo aguantaba, no lo soportaba. No sabía que solamente por esa cláusula de exclusión, o por la otra que vamos a leer a continuación. Yo no sabía eso, pastor. Y bueno, me divorcié y me casé de nuevo y ahora resulta que conforme a lo que usted dice que, no conforme a lo que yo digo, conforme a lo que usted dice, que dice la Biblia, ¿verdad? Yo estoy en adulterio. Aunque yo pensaba que este hombre, ¿verdad? Es mi marido. Es mi esposa. Esta mujer es mi esposa. Segunda cláusula de exclusión para los que les gusta anotar y para los que están padeciendo esto en lo personal. Está en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, verso 15. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Y aquí la palabra es divórciese. Porque no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. Es decir, cuando hay un cónyuge que ya no quiere vivir con la persona, ¿sabes qué? Me harté de ti. ¿Sabes qué? No te soporto. Por X y o Z. Me voy. ¿Y se va? ¿Dónde te vas? No, me voy a vivir donde mi mamá. No, pues conseguí un trabajo en otra ciudad. O lo típico, se van estando aún de luna de miel y el muchacho se va para Estados Unidos de mojado. Quedaron de luna de miel, ¿sí me entienden? Llorando a mares. Él y ella, te amo, me vas a ser fiel, te voy a ser fiel, me vas a amar para siempre, para siempre. Solo te vas a estar 3 años mientras terminamos de pagar las deudas, solo 3 años y después me vengo. El primer año le llamaba día de por medio, le mandaba quincenal o mensual. El segundo año llamaba una vez a la semana y mandaba mensual. El tercer año ya no llama, ya no manda. No sé si tenga otra, pero una cosa te digo, ahí ya se rompió la relación. Y el hombre se vuela 10 años en Estados Unidos, ¿verdad? Y la joven aquí esperándole. Y finalmente a los 10 años le dice, ¿sabes qué? Ya hice mi vida aquí, ya no vuelvo, haz tu vida ya. Él la abandona a ella. Es muy común en nuestro medio, en América Latina, donde hay esa migración hacia Estados Unidos. Hay un tipo de abandono por causa de discrepancias, por causa de aburrimiento también, aunque la Biblia dice que el amor de Dios nunca deja de ser, el amor bíblico nunca deja de ser, ¿verdad? Esta gente no es convertida. Y también por causa de este tipo de situaciones que se viven, como es la inmigración, que termina destruyendo las familias. Él se fue, o ella se fue, para proveer para el hogar, y la esposa o el esposo que quedan aquí, no solo terminan perdiendo el medio de sustento, que es la persona que se fue del país, sino que terminan perdiendo su matrimonio, terminan perdiendo su familia.
Cuando alguien de ellos abandona el hogar y ya no quiere vivir con el otro, o con la otra persona. Y un día la persona que está en casa con los hijos recibe un abogado en la puerta de su casa que le dice, mire, aquí traigo este documento que le manda a don Francisco, le manda a doña Rosita, para que lo firme y tú lo lees y es el divorcio que te está mandando ahí para que lo firmes, ¿verdad? Tú puedes decir, no, primero muerto, no, primera muerte. Pero él dice, vaya, pues, como quieras, ¿verdad? Pues yo no vuelvo contigo, no vuelvo contigo. Y la persona trata de dialogar con el otro, ¿verdad? Que quiere la separación y le dice, no, mira, no vuelvo contigo, no vuelvo contigo. Olvídate, no vuelvo contigo. No vuelvo contigo. Entonces, en este caso, la persona que es la víctima o a la que están divorciando, sea el esposo o la esposa, la persona que recibe al abogado para que firme el divorcio, la víctima, esa persona puede firmarla, porque es una razón que Dios pone en la Biblia como una cláusula de excepción. Es una cláusula de excepción, el abandono de uno de los cónyuges, el abandono voluntario y consciente de uno de los cónyuges. Que luego este cónyuge que se fue manda a un abogado con una carta de divorcio solo para que se firme. No está dispuesto a reconciliarse ni a considerar nada. Esa es la segunda cláusula. Solo hay dos, dice la Biblia. Dios no quiere que nadie se divorcie, pero dice Dios, si acaso por la dureza del corazón de alguien tiene que haber un divorcio, solamente hay dos cláusulas de excepción. Fuera de eso, el que se divorcia por otra razón y se vuelve a casar, está en adulterio. En adulterio. Ahora bien, ¿habrá más formas de adulterio? Sí, las hay. A veces solo vemos el adulterio como la relación de tipo sexual ilícita o prohibida porque se lleva a cabo fuera del matrimonio. Pero yo quiero decirle que el matrimonio es más que sexo. El matrimonio es un pacto, es un pacto. El matrimonio es un pacto que se hacen dos personas. ¿Es un pacto de qué? Se preguntará usted. Primeramente es un pacto de amor incondicional. ¿Sí me entiende? En la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso. Y yo añadiría, en la juventud y en la vejez. Y en la vejez. Es un pacto de amor incondicional. Es un pacto de compañerismo. Pero también algo que no están entendiendo muchos, o no lo entiende la mayoría, es un pacto de entrega. Yo me caso con esta persona para yo darme a ella, no para que ella se dé a mí. En la consejería familiar la queja número 1 es que mi marido no me. Y si es el marido es que mi esposa ya no me. Es decir, estoy esperando algo de mi esposo, estoy esperando algo de mi esposa y no me lo da. Es más, nunca me lo dio. Claro, pues nunca se lo dio, porque desde que el joven se casó, esperaba nada más. Se casó con esa intención de esperar, recibir algo. Y cuando la joven se casó con esa intención, esperar recibir algo del joven. Y claro, como los dos esperaban recibir, nadie dio, porque no iban con la mentalidad de dar. No entienden que además de ser un pacto de amor incondicional, ¿verdad? Y de compañerismo, es un pacto de entrega total. Es un pacto de entrega total. Pero también es un pacto de fidelidad absoluta y de exclusividad, óigalo bien, de exclusividad. En el libro del profeta Malaquías, capítulo 2, versos 13 y 14, vemos cómo Dios ve grave que ese pacto se viole. Y Dios dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar, está hablando del altar que estaba en el templo de Jehová, o cubrir el altar de Jehová con lágrimas, de llanto, de clamor. La imagen aquí es un hombre o varios hombres agarrados de los cuernos del altar de Jehová, llorando, pero llorando de manera desconsolada. Pero no solo llorando, gimiendo. ¡Ah! Dice, pero dice Dios, aunque cubras el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, miren lo que dice Dios, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano.
¿Qué dice Dios? Ya llores, gimas, patalees, lo que hagas. Yo no voy a mirar la ofrenda que tú me presentes para aceptarla. Y luego dice, mas diréis, ¿por qué? Dios, ¿por qué no vas a recibir mi ofrenda? Aunque yo haga todo eso. Aunque yo me vacíe en lágrimas. Dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual, ¿qué dice aquí? Ha sido desleal, siendo ella, ¿qué? Tu compañera. ¿Y qué dice aquí? ¿Y la mujer de qué? De tu pacto. Oiga, ¿por qué nadie me dijo eso cuando me casé? Lo siento, no veniste a consejería conmigo. Yo te lo hubiera dicho. Pero total, hay gente a la que le he dicho esto, ¿verdad? Igual lo hacen, ¿verdad? Igual se casan sin estar preparados, sin tener a Cristo, sin tener el fundamento. Y pregúntale cuáles son los resultados 5 años después, 8 años después. ¿Sabes cuál es el resultado? Desastre total. ¿Tú crees que a mí me da gusto? No, al contrario. Me da dolor. Adiós más. La mujer de tu pacto. Yo quiero que veamos el matrimonio como algo más que una persona con quien puedes tener relaciones sexuales lícitas o permitidas. Porque es tu esposa, porque es tu esposo, no. El matrimonio es algo más. Es un pacto de amor. Es un pacto de amor incondicional. Es un pacto de compañerismo hasta que la muerte nos separe. Es un pacto de entrega total, también incondicional, por amor, no por interés. Es un pacto de fidelidad absoluta y de exclusividad. Y para que se haga usted una idea de lo que su esposo y su esposa debería de ser, yo quiero decirle que su esposo y su esposa ocupan o deben de ocupar en su vida el segundo lugar después de Dios. Primero en su vida, Dios debe ocupar el primer lugar. ¿Y después quién? Los hijos, dice todo el mundo. No. Su esposo, su esposa. Ese borracho que está ahí. Sí, que por cierto hace 20 años no era borracho y usted estaba perdidamente enamorada de él y aunque todo el mundo le convenciera que no se casara con él, no le importó. Ese que usted escogió, porque hasta el día de hoy no he visto a nadie que entre con una pistola aquí en la cabeza a una iglesia para casarse o a un juzgado. No he visto a nadie. Y si a usted le pasó eso, qué pena, debería de publicarse. Es que no me puso la pistola, pero me dijo, mato a tu mamá, a tu papá y a todos tus hermanos. Los mato mañana. Yo soy mafioso si no te casas conmigo. Pues debía haberlo denunciado a la policía y ver qué tipo de protección se le daba hace 15 años. Y qué pena que pasó eso con usted, pero creo que, bueno, yo en lo personal, y levante la mano aquí, el que haya ido al altar, como decimos nosotros, voluntariamente. Mire, yo fui voluntariamente y feliz. Oye, yo iba feliz, hombre. Yo iba feliz. A mí aunque me hubieran dicho, mire, no se case, yo hubiera dicho, sí me caso. En mi pueblo hay un dicho, con mucho respeto lo digo. Cuando la vaca se pasa, ¿ha visto la vaca en la carretera? ¿Con qué paciencia se pasa cuando usted va manejando, verdad? O ven el bus y ve que de repente hay un frenón así, el bus frena. Y todo el mundo queda como loco. ¿Qué pasó? Hay una vaca. En mi pueblo hay un dicho que dice, cuando la vaca dice me paso y la mujer dice me caso, la vaca se pasa y la mujer se casa. ¿Sí? Cuando la vaca dice me paso y la mujer dice me caso, la vaca se pasa y la mujer se casa. A mí me encanta ir a las casas y lo primero que hago es buscar fotos. Me encanta. Oiga, ¿quiénes son estos hombres ahí? ¿Quién es esta pareja tan enamorada? ¡Mire usted! Somos mi esposo y hace 20 años. Qué pena, ¿verdad? El matrimonio es más que una relación sexual lícita. Implica muchas cosas. De modo que nosotros cometemos adulterio no solo cuando tenemos una relación ilícita, estando casados con personas del mismo sexo, tengo que decirlo porque cada vez es más frecuente, aunque no esté de acuerdo con ello, o con personas del sexo opuesto, sino también que es una violación, óigalo bien, es una infidelidad al pacto matrimonial. Al pacto matrimonial. Y cuando un hombre o una mujer están violando o están siendo infieles a la relación del pacto matrimonial de amor, de compañerismo, de fidelidad, de entrega, de exclusividad,
ahí se está cometiendo adulterio. Acompáñeme al libro o a la carta o a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 25. Por eso de que a lo mejor a alguien le queda la duda, oiga, ¿cómo que después de Dios mi marido? ¿Cómo que después de Dios mi mujer? Mire, hace un tiempo yo comentaba a un grupo de hombres, hay 2 mandamientos, todos me imponen a mí respeto y temor. Pero hay 2 mandamientos que me imponen más temor y respeto. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero. Y este es el segundo. Mire, porque estoy casado. Maridos, ¿qué dice aquí? Amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Mire bien cómo. Mire. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice aquí? Que se aburrió de ella. No, ¿qué dice? Que se entregó a sí mismo por ella. Óigalo bien. Querida persona que está aquí, me lo digo a mí mismo también. Yo quiero decirle que solamente Dios debe de estar por encima de su esposo y su esposa. Solamente Dios. Solamente Dios. Después de Dios, su cónyuge, su esposo o su esposa debe de ocupar, no es opcional, debe de ocupar un lugar único en su vida. En su vida. Por lo tanto, no debe de haber cabida ni en su mente, ni en su corazón, de una tercera persona en su vida. Óigalo bien. Y así como cuando alguien ama a algo o a alguien más que a Dios, relegando a Dios a un segundo plano, eso es cometer el pecado de idolatría. Cuando una persona, lo repito, ama a algo o a alguien más que a Dios, de modo que Dios queda relegado a un segundo plano, y a eso la Biblia, Dios mismo y su palabra le llaman pecado de idolatría. Así también, cuando un esposo o una esposa aman a alguien más que a su cónyuge, relegando a su cónyuge a un segundo plano, ¿sabe cómo se llama eso? ¿Sabe cómo le llama Dios? ¿Sabe cómo le llama la Biblia? Pecado de adulterio. De modo que no solamente se comete adulterio teniendo o consumando la relación de tipo sexual con una persona que no es mi esposa, que no es mi esposo. También se comete adulterio cuando, óigalo bien, codicias a una persona que no es tu esposa, que no es tu esposo. Cuando codicias con los ojos a una persona y te deleitas en ello. Es lo que mucha gente llama miradas lujuriosas. Uy, ese hombre que lujurioso, ¿ya viste cómo me quedó viendo? Ese hombre codició con sus ojos, egoístamente, para obtener un placer. Ese hombre está cometiendo el pecado de adulterio. Dios nos lo dice, Dios hecho hombre, Jesús, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 27 y 28. Dice Jesús, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y aquí los rabinos y los que le estaban escuchando, los judíos, lo identificaban como consumar el acto, la relación sexual con una persona que no era tu esposo o tu esposa. Pero mira lo que le dice Jesús. Pero yo os digo, yo, Jesús, Dios hecho hombre, que cualquiera, ¿qué dice aquí? Que mira a una mujer o a un hombre, porque Dios no hace acepción de personas. Cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla. Mirada lujuriosa, que es lo que llamamos nosotros. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice aquí? Ya adulteró con ella. ¿En qué? En su corazón. Oiga, ni siquiera sabe cómo se llama la mujer esta o el hombre. Ni siquiera sabe dónde vive, ni siquiera sabe a qué se dedica. Ni siquiera sabe si es soltero o si es casado. Oiga, ni siquiera le ha tocado la uña del dedo meñique, de la mano izquierda. Nada. Pero ya lo codició, lo deseó para sí. Y se deleitó en ese acto de desearlo para sí, o desearla para sí. Dice Dios, si tú eres casado, tú ya adulteraste.
¿Cuántos hombres casados hoy en día no van caminando o manejando y ven venir a aquella mujer y le ven el frente, ¿verdad? Y luego le ven el perfil y luego le ven la espalda y lo siguen viendo por el retrovisor hasta que o la joven o el joven se pierde en medio de la multitud o sienten el pellizco o ¿verdad? El insulto o el reclamo de la esposa agraviada, ¿sí o no? Es que no me di cuenta, claro, si es que amas tanto el pecado del adulterio a través de la mirada lujuriosa o de la codicia, que ya te es tan natural, tan espontáneo, ya ni cuenta te das cuando estás ahí de lujurioso o de lujuriosa, codicioso, codiciosa, adulterando. Pero no solamente eso. ¿Cuántas personas, especialmente en el medio evangélico, casados o casadas, que quizás sus esposos o sus esposas no se congregan, no han cambiado, le echan el ojo, por así decirlo, a un hermanito tan espiritual, a una hermanita tan espiritual? ¿Y cómo quedan ahí, verdad? Añorando. Ay, si la hermanita Juanita fuera mi esposa. Qué espiritual, qué linda. Ay, no ese diablo que tengo en mi casa. Ay, pero qué linda la hermana Juanita. Ay, qué linda. Ya me la imagino cómo sería si fuera mi esposa. Uy, cómo me trataría. O las mujeres. Ay, el hermano Pedrito. Dice, ay, qué lindo el hermano Pedrito. Qué amable, qué atento, qué servicial. Cómo se preocupa por mi persona, por mi salud, por mi bienestar espiritual. Ay, qué lindo que es. Ay, ¿por qué no me casé con el hermano Pedrito? ¿Por qué el hermano Pedrito no es mi marido en lugar de ese diablo que tengo en mi casa? ¡Ah! Y cuando ven al hermano Pedrito, suspiran. Ay, Señor, ¿por qué no es el hermano Pedrito mi marido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es la hermana Juanita mi esposa, Señor? ¿Por qué? ¿Sabes cómo se llama eso? Adulterio. Alguien está ocupando en tu mente y en tu corazón el lugar que solamente tu esposo o tu esposa deben de ocupar. Ya la exclusividad se acabó. Se acabó la exclusividad. Se acabó. Amores platónicos. ¿Han oído ustedes hablar de eso? No, hombre, estaba ahí Antonio enamorado de Luisa. Desde que estaban en la primaria, terminó la secundaria, fueron a la universidad. Luisa nunca le hizo caso, se casó con otro. Y Antonio se quedó soltero. Ya cuando tenía 29 años conoció a una muchacha y dijo, bueno, para no quedarme solo, me voy a casar con esta muchacha. Pero en su mente y en su corazón hay una persona, Luisa, a la que ha amado con toda su mente y con todo su corazón siempre. Y está casado con esta muchacha. Sí. Pero ¿sabes a quién está amando con toda su mente y todo su corazón? A Luisa, su amor platónico. Igual sucede con las mujeres. Sí, se enamoraron de ahí de un muchacho y se enamoraron toda la vida de él y él nunca les hizo caso, pero ellas le siguieron amando con todo su corazón, con toda su mente. El muchacho finalmente se casó con otra, entraron en depresión terrible, finalmente salieron de su depresión, gracias a Dios, y allá al tiempo, pues conocen a un muchacho que les pretende que es bueno, no tiene vicios, no es tan feo, pero no es tan bonito como el otro, ¿verdad? Es un muchacho trabajador, que les ofrece estabilidad económica, que les ofrece compañía, protección, y hasta hijos. Dicen, bueno, pues, entre quedarme sola y casarme con este, me caso con este, pero en su mente y su corazón siempre estuvo el otro. Es más, cuando se están besando, están recordando al otro, y es como si estuvieran besándose con el otro o con la otra. Cuando están en la intimidad sexual, se imaginan que están con el otro o con la otra. ¿Sabes cómo se llama eso? Mi amor platónico, mi media naranja que nunca fue. No, se llama adulterio. Adulterio. Pensabas que te habías capeado, ¿verdad? Que te habías librado. No, espérame. Se llama adulterio. 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 Y si tú has cometido algunos de estos actos, mira bien el expediente que hoy Dios te está permitiendo leer. El expediente que está allá en los cielos, en tu contra, el acta de los decretos que te es contraria. Mírala bien y sé honesto y sé honesta y di, sí, es cierto. Yo estoy ahí. En cualquiera de sus formas, pero estoy ahí.
Y Dios me dice adúltero. Y Dios me dice adúltera. Y termino con una forma de adulterio que creo que vale la pena también tomarla en cuenta hablando de adulterio. Quiero que me acompañe a la Carta Universal de Santiago, capítulo 4, verso 4. Y mire lo que comienza diciendo Dios a través de Santiago o Jacobo. ¿Qué dice? ¿O almas qué? Adúlteras. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es qué? ¿Es enemistad contra Dios? Para toda esta gente, mire, que dice que es cristiana, pero es que yo soy cristiano carnal, hermano, y lo dicen con orgullo. Para que sepa, no existen los cristianos carnales, hombre. Es una muy mala exégesis ahí del versículo ahí de los Corintios. Hermano, yo soy cristiano, hermano, pero yo soy cristiano carnal. Oh, almas adúlteras, dice Dios. Lo que eres es un alma adúltera. No hay cristianos carnales, dice Dios. Haz una buena exégesis del texto, dice Dios. No hay cristianos carnales, lo que hay son almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es qué? ¿Es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, ¿se constituye qué? El enemigo de Dios. Se constituye el enemigo de Dios, ¿y en qué? Y en un alma adúltera. Aquí lo que nosotros vemos es una descripción, óigalo bien, es una descripción por medio de una metáfora, de lo que podríamos llamar infidelidad espiritual o adulterio espiritual. Sí. ¿Y en qué consiste el adulterio espiritual? Ahí mismo se nos dice. No solo se nos dice que hay almas adúlteras, sino cómo se convierten en almas adúlteras. ¿En cómo? Bueno, en que dicen amar a Dios, pero viven amando el mundo. Viven en amistad con el mundo. Y aquí la palabra amistad en griego es apego emocional fuerte. Es afecto profundo. Afecto profundo. No es cuestión de que están en el mundo, hermano, porque todos, mire, aquí vivimos en este mundo y... No. Es un afecto profundo. Es un apego emocional fuerte. Y cuando hablamos del mundo, quiero aclarar que no significa el planeta Tierra o el universo creado por Dios, del cual somos parte. No. Tampoco la naturaleza, la creación que Dios hizo, que nos rodea, no para que la destruyamos, sino para que hagamos buen uso de ella para nuestro beneficio. No. No estamos hablando de eso. ¿De qué estamos hablando entonces cuando aquí hablamos de la amistad con el mundo? Está hablando, según se describe muy bien en el comentario del Nuevo Testamento de William MacDonald, está hablando de un sistema que el hombre ha edificado, ha creado para sí mismo en su esfuerzo, óigalo bien, en su esfuerzo por dar satisfacción a los fuertes deseos de los ojos o a las concupiscencias de los ojos, a la concupiscencia de la carne y a la vanagloria, a la vanidad de esta vida. Y por cierto, es un sistema que se opone a Dios y a su palabra. Es un sistema que aborrece a Dios y a su Cristo y a los cristianos, óigalo bien, y a la palabra de Dios. La aborrece. Es un sistema en el cual no hay lugar para Dios, ni para su Hijo amado, ni para su palabra, ni para los cristianos. Así de sencillo. Y es un sistema creado por el hombre mundano que tiene su educación, tiene su cultura, tiene su ciencia e incluso, como escribía William MacDonald, tiene su religión. Y como decía Adam Clarke allá por 1760, qué extraño es que los que profesan ser cristianos puedan suponer que están en el favor de Dios y aún llegar al cielo con un espíritu
y con compañeros mundanos y gobernados por el principio del mundo. ¿Qué dice Dios? Hay un adulterio. Es el adulterio espiritual. Almas adúlteras. Personas que dicen amar a Dios. Personas que dicen ser cristianas, ser hijos de Dios, ser hijas de Dios. Pero, ¿sabe qué? Aman. Tienen un apego emocional muy fuerte. Tienen un afecto profundo por este sistema mundano creado por el hombre que odia a Dios. Que odia a Dios. Usted dirá, bueno, ¿y yo cómo sé que soy un alma adúltera, que he cometido adulterio espiritual? Bueno, si usted dice que ama a Dios, pero su comunión íntima no es con Dios. 5 minutos de oración, a veces ni hora al día, nunca lee la Biblia. La verdad, no le interesa congregarse para escuchar la palabra de Dios. No le interesa tener comunión con gente santa, con gente de Dios. Usted dice que ama a Dios, pero su comunión íntima, su compañerismo íntimo es con los hombres y mujeres que son parte de este sistema mundano perverso que ni ama ni teme a Dios. Usted ama el mundo. Nada más vea quiénes son sus amistades íntimas, pues. Vea quiénes son sus amistades íntimas. Hombres y mujeres santos, hombres y mujeres consagradas a Dios, hombres y mujeres que aman a Dios con todo su corazón, su alma, su mente y su fuerza, y a su prójimo como a sí mismo, y que aborrecen realmente, repudian, rechazan el pecado. Y que su mayor anhelo es agradar a Dios, siempre, no a ellos mismos, ni a la corriente de este mundo. ¿Son esas sus amistades? ¿O quiénes son sus amistades? ¿Quiénes son las personas con las que ustedes se llevan? ¿Quiénes son? ¿No hay un dicho por ahí que dice Dios los cría y el diablo los junta? No, esos compañeros no se los dio Dios, ni los escogió el Espíritu Santo que mora en usted, porque el Espíritu Santo ni mora en usted, sino que usted los escogió. Bien cae el dicho ahí, Dios los cría y el diablo los junta. Sí. ¿Quiénes son sus compañeros íntimos? Sí. ¿Quiénes son sus compañeros íntimos? ¿Cuáles son sus pláticas, por cierto? Haga ahí un examen de sus compañeros. ¿Cuál es el estado espiritual de sus compañeros íntimos? ¿Y cuáles son sus pláticas cuando están juntos? ¿Cuáles son? Dese cuenta usted, si usted está practicando adulterio espiritual o no. Sí. ¿Que con respecto a los placeres que este mundo ofrece? Sí. ¿Que con respecto a los placeres que este mundo ofrece? ¿Va usted tras los placeres? ¿Cae continuamente usted en la tentación para poder disfrutar de los placeres que este mundo le ofrece? ¿Cae continuamente en la tentación para disfrutar de los placeres que continuamente este mundo le ofrece? ¿Sabe qué? Usted dice que ama a Dios, pero realmente usted, por quien tiene un afecto profundo, un apego emocional muy fuerte, es por el mundo y las cosas del mundo y los deleites de este mundo. ¿Para qué vive? ¿Para qué vive? ¿Vive para Dios o para los bienes materiales de este mundo? ¿Vive para Dios o para atesorar bienes materiales en este mundo? ¿Qué es más importante para usted? ¿Qué ama más a usted? ¿Dios o los bienes materiales que tiene? Nada más examínese y usted se va a dar cuenta que usted es un adúltero espiritual. Usted es una alma adúltera. Dice amar a Dios, ¿pero qué? Pero realmente usted lo que tiene es un afecto profundo o un apego emocional muy fuerte para este sistema perverso mundano y los bienes que este mundo ofrece. Así de sencillo. Así que, querida persona, usted nunca se imaginó que una palabra adulterio pudiera implicar tanto, ¿verdad? No, yo tampoco lo sabía, créamelo, hace 17 años yo no lo sabía, y cuando lo supe me fui de espaldas. Solamente un pecado vimos hoy. Pero por este pecado, por no haberse arrepentido de este pecado, por no haber venido a Jesús con un corazón contrito y humillado para suplicar misericordia por este pecado que hoy en día es tan común. ¿Sabe usted cuántos millones de almas hoy están en espera de ser condenados? ¿Sabe usted cuántos millones de personas hoy están solamente a la espera de ser condenados por este pecado? ¿Por practicar este pecado? ¿Por cometer este pecado? Sí, suena fácil, se oye bonito. Una canita al aire. Una canita al aire. Un taquito de ojo. Sí, así es como se justifica este pecado.
Oiga, pero nada más piense, por una canita al aire, por un taquito de ojo, hoy millones de hombres y de mujeres están nada más a la espera, porque ya murieron, óigalo bien, ya murieron, y murieron en este pecado, sin arrepentirse y confiar en Jesús como su Salvador de este pecado. Ya murieron. Y porque ya murieron, ya no tienen oportunidad, ya no hay esperanza. Solamente están esperando que Dios dicte sentencia a causa de encontrarles culpables por este pecado. Fíjese bien. Hoy Dios le ha permitido a usted examinar un poquito del expediente en su contra y solo vimos un pecado. En sus diversas formas, en sus diversas manifestaciones. Quizás usted se libró de ser un adúltero de una forma, pero cayó en otra. Dice Dios, usted es culpable. Usted es culpable. Te estoy dando la oportunidad de que seas libre de la condenación eterna por causa de este pecado. Pero dice Dios, eso va a depender de ti. Va a depender de ti. De cuán honesto seas, de cuán honesta seas, y de cuánto deseo realmente tengas de ya no seguir ofendiendo a Dios con este pecado. Y cuánto deseo realmente tengas de ya no seguir ofendiendo a Dios con este pecado. Pero también de cuánto deseo tengas de ser libre de la condenación eterna. De ser libre de la condenación eterna por este pecado. Por este pecado. Uno solo. Uno solo. Un solo pecado basta para que Dios condene a una persona. Un solo pecado basta para que Dios condene a una persona. ¿Sí? Que murió sin salvación. Que murió en ese estado de pecado, por ese pecado. Un solo pecado basta, no crea que necesita 5. Un solo pecado. ¿Todo el mundo lo hace? Sí, todo el mundo lo hace, porque todo el mundo es egoísta. Porque nadie ama a Dios y a su prójimo. Pero el hecho de que todo el mundo lo haga, el hecho de que la sociedad haya legalizado el pecado del adulterio, eso no quiere decir que Dios le dejó de llamar pecado al adulterio. Y que si una persona se muere en el estado de pecado, no vaya a ser condenada por Dios el día del juicio final. Olvídese. El hecho de que la sociedad lo vea como normal, el hecho de que la sociedad lo justifique, el hecho de que la sociedad justifique al adúltero y a la adúltera, eso no quiere decir que Dios lo justifica. El hecho de que este sistema mundano lo justifique, no quiere decir que Dios lo justifique, óigalo bien. El hecho de que este sistema mundano y la sociedad actual no lo condene, no quiere decir que Dios no lo vaya a condenar. Óigalo bien. Dios está hablando a sus vidas, como un día habló a la mía. ¿Qué va a hacer usted con esta verdad? ¿Qué va a hacer usted con esta oportunidad que Dios le está dando? ¿Qué va a hacer con esa oportunidad que Dios le está dando? Oiga, el juez de todo el universo le está mostrando su expediente en su contra. ¿Qué va a hacer usted? Yo espero, y Dios espera, que usted medite esto y tome cartas en el asunto. Y como les dije al principio, usted se encuentra en uno de estos tipos de adulterio, especialmente los primeros que mencioné. Usted se divorció, no por las cláusulas de excepción y está vuelto a casar. Búsqueme. Búsqueme. Si realmente no quiere seguir ofendiendo a Dios y no quiere seguir en el pecado del adulterio, búsqueme. Con mucho gusto atendemos su caso en lo personal. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque no podemos hacer otra cosa ante tu gran amor y misericordia, Señor. No podemos hacer otra cosa. Dios, es que aquí en la tierra, el abogado acusador que le muestre el expediente al abogado defensor es para que prepare bien la defensa y significa perder el caso, Señor. Ah, Dios, pero tú estás más interesado en que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento, Dios. Dios, tú no quieres que nadie, tú no quieres que nadie sea condenado, Señor. Dice tu palabra que tú no quieres que ninguno perezca, que ninguno se pierda. Tú quieres que todos sean salvos. Tú quieres que todos sean salvos y vengas al conocimiento de la verdad. Por eso nos estás mostrando hoy el acta de los decretos que es contraria a cada una de las personas que aún no se convierten a ti en arrepentimiento y fe. ¿Para qué, Señor?
para que puedan hacer uso de los medios de gracia, para que puedan hacer uso de los medios de gracia y ser libres de la condenación eterna. Señor, que en este lugar no hayan personas insensibles, menospreciadoras, ligeras, Señor, que menosprecien una vez más tu amor y tu misericordia y esta oportunidad, sino que cada quien medite, Señor. Cada quien se examine a sí mismo o a sí misma con respecto a este pecado del adulterio, que es tan grave, Señor, y es tan amplio como lo hemos visto hoy. ¿Para qué, Señor? Para que deje de ofenderte, para que deje de ofenderte con este pecado, y para que sea salvo de la condenación eterna, sea salvo de la condenación eterna por causa de este pecado. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.